A veces, cumplir tu palabra con un pueblo significa romper la promesa hecha a otro. Y Arturo Vega estaba a punto de descubrir que algunas elecciones no tienen respuestas correctas, solo consecuencias sangrientas. Habían pasado 7 meses desde que el rancho de Arturo se convirtió en territorio neutral entre los yaquis y los colonos. 7 meses de paz cuidadosa, límites respetados y el tipo de silencio que hace pensar a un hombre que finalmente ha descubierto cómo vivir correctamente. Pero la paz en Sonora siempre fue tan frágil como la escarcha matutina. Y esta mañana de noviembre en particular estaba a punto de destrozar todo lo que Arturo pensaba que había construido. Arturo estaba partiendo leña detrás de su cabaña cuando escuchó los disparos. Distantes pero inconfundibles, provenientes de la dirección del Cañón Rojo, a unas 3 millas al norte. 4 disparos rápidos, luego silencio, luego 3 más. Eso no era caza. Eran problemas, y se dirigían hacia él. Dejó caer el hacha y escuchó atentamente. Siguió el sonido de cascos galopando, desigual y desesperado, como un caballo llevado más allá de sus límites. Arturo había oído ese ritmo antes, alguien corriendo por su vida y perdiendo terreno rápidamente. A través de la niebla matutina emergió una figura de la boca del cañón, encorvada sobre un caballo pinto que estaba claramente agotado. Incluso a distancia, Arturo pudo ver el cabello oscuro del jinete ondeando detrás de él y la ropa tradicional yaqui que lo marcaba como uno de la gente de cielo gris. Pero algo andaba mal. La forma en que el joven se balanceaba en la silla, las manchas oscuras en su camisa que solo podían ser sangre. El estómago de Arturo se contrajo al reconocer al jinete, Halcón Veloz, el hijo de 18 años de Lobo Feroz, uno de los guerreros más confiables de Cielo Gris. El joven había estado en el rancho de Arturo 3 veces antes como parte de partidas comerciales pacíficas, siempre respetuoso, siempre curioso sobre los métodos de cultivo y cría de animales del hombre blanco. Ahora, Halcón Veloz cabalgaba como si la propia muerte lo persiguiera, y por el sonido de los cascos que se acercaban, Arturo se dio cuenta de que no estaba lejos de la verdad. El joven yaqui llegó hasta la línea de la cerca de Arturo antes de que su caballo finalmente cediera, cayendo de rodillas y rodando hacia un lado, respirando con grandes bocanadas. Halcón Veloz cayó de la silla e intentó levantarse, pero sus piernas cedieron de inmediato. Arturo ahora podía ver que la sangre no solo estaba en su camisa, estaba por todas partes, manando de lo que parecía ser una herida de bala en su hombro y otra en el costado. Arturo corrió hacia el guerrero caído, pero la mano de Halcón Veloz fue inmediatamente hacia el cuchillo en su cinturón, con los ojos muy abiertos por el dolor y el miedo. Habló rápidamente en yaqui, palabras que Arturo no podía entender. Pero la desesperación era universal. «Tranquilo, hijo», dijo Arturo, levantando las manos para mostrar que no tenía intención de hacer daño. «Te ayudaré». Los ojos de Halcón Veloz se enfocaron en el rostro de Arturo, el reconocimiento brillando a través de la neblina del dolor. Volvió a hablar, esta vez en un español entrecortado. «Soldados, vienen. Tú no puedes ayudarme». El sonido de los caballos perseguidores se hacía más fuerte ahora, tal vez a 5 minutos de distancia, como máximo. Arturo podía oír voces gritando órdenes, el tintineo del equipo de caballería, el tipo de persecución organizada que significaba asuntos militares oficiales. «¿Por qué te persiguen?», preguntó Arturo. Pero Halcón Veloz ya estaba perdiendo el conocimiento, su cabeza cayendo hacia un lado mientras la pérdida de sangre cobraba su precio. Arturo se enfrentó a una elección imposible. Según los acuerdos del tratado que había ayudado a negociar, su rancho debía ser territorio neutral,
un lugar donde ni los yaquis ni los colonos podían continuar sus conflictos, pero esa neutralidad nunca había sido puesta a prueba así. Si ayudaba a Halcón Veloz, estaría albergando a un fugitivo de la caballería mexicana. Si entregaba al joven, estaría traicionando la confianza del pueblo de Cielo Gris y posiblemente enviando a un joven de 18 años a la muerte. Los cascos estaban lo suficientemente cerca ahora como para que Arturo pudiera distinguir caballos individuales. Quizás 9 o 10 jinetes moviéndose rápido y con determinación. En menos de 3 minutos llegarían a la cima de la cresta y lo verían todo. Halcón Veloz desangrándose en el patio de Arturo, el caballo exhausto, la decisión que Arturo estaba a punto de tomar. Los ojos de Halcón Veloz se abrieron una vez más y agarró la camisa de Arturo con una fuerza sorprendente para alguien que perdía tanta sangre. «Ley sagrada», susurró. Si me ayudas a vivir, rompes la ley sagrada. Mi padre tendrá que matarte». La sangre de Arturo se heló. Nunca había oído hablar de esa ley, pero el terror en los ojos de Halcón Veloz le dijo que era real y mortalmente seria. Pero no había tiempo para pensar, no había tiempo para sopesar las consecuencias. La caballería estaba casi aquí, y un joven de 18 años se estaba desangrando frente a él. Arturo tomó la única decisión que su conciencia le permitiría, la misma decisión que lo había puesto en esta situación 7 meses atrás. Tomó a Halcón Veloz en sus brazos y corrió hacia su cabaña, la sangre del joven guerrero empapando sus camisas. Detrás de ellos, el sonido de los caballos de la caballería se hizo más fuerte, y Arturo supo que acababa de tomar una decisión que salvaría 2 vidas o las destruiría a ambas. Arturo apenas logró meter a Halcón Veloz adentro antes de que la caballería irrumpiera en su patio. Sus caballos levantaron nubes de polvo que se asentaron como un sudario sobre lo que estaba a punto de convertirse en la conversación más peligrosa de la vida de Arturo. A través de su ventana, Arturo observó cómo 10 soldados uniformados de azul se desplegaban en formación entrenada alrededor de su cabaña. Al frente cabalgaba un hombre que Arturo nunca había visto antes. Alto, delgado, con barras de capitán en el cuello y ojos fríos que habían visto demasiada guerra y le había gustado demasiado. Arturo rápidamente trasladó a Halcón Veloz a su dormitorio, acostando al guerrero inconsciente en su propia cama y cubriéndolo con mantas. La sangre aún se filtraba a través de las vendas que Arturo aplicó apresuradamente, pero al menos el joven respiraba con regularidad. Un fuerte golpe sacudió la puerta principal de Arturo, seguido inmediatamente por una voz que no admitía discusión. «Abra, aquí el capitán Romero, caballería mexicana». Arturo respiró hondo. Se limpió la sangre de las manos lo mejor que pudo y abrió la puerta. El capitán Romero estaba en su porche con una mano descansando casualmente sobre su arma, sus ojos azul claro escrutando el rostro de Arturo en busca de cualquier señal de engaño. «Buenas tardes, señor», dijo Romero, aunque su tono dejó claro que no se trataba de una visita social. «Vega, Arturo Vega, ¿qué puedo hacer por usted, capitán?» «Estamos persiguiendo a un guerrero yaqui que asesinó a 3 de mis hombres esta mañana. Testigos lo vieron cabalgar en esta dirección». Romero se acercó, lo suficientemente cerca como para que Arturo pudiera oler el tabaco en su aliento. «No habrá visto nada inusual, ¿verdad?» La mente de Arturo iba a 1000 por hora. Podía oír la respiración trabajosa de Halcón Veloz desde el dormitorio y era muy consciente de las manchas de sangre en su propia camisa que intentaba ocultar manteniendo los brazos cruzados. Oí algunos disparos antes, quizás hace una hora. Parecían venir de cerca del cañón rojo. Ahí es donde le perdimos el rastro. Uno de los otros soldados gritó: «¡Capitán! Huellas de caballo llevan directamente a este rancho». Los ojos de Romero
se entrecerraron. ¿Le importaría si echamos un vistazo a su propiedad, señor Vega? Solo para asegurarnos. Cada instinto en el cuerpo de Arturo gritaba peligro. Si encontraban a Halcón Veloz, el joven estaría muerto en menos de una hora, o le dispararían mientras se resistía al arresto o lo colgarían del árbol más cercano. Pero si Arturo se negaba a la búsqueda, sabrían que estaba ocultando algo. Claro, dijo Arturo, haciéndose a un lado. Aunque debo mencionar que este rancho se considera territorio neutral según el acuerdo que tengo con el jefe Cielo Gris. No estoy seguro de que a su comandante le gustaría... Mi comandante, interrumpió Romero, es el coronel Díaz y él fue quien nos envió tras este salvaje en particular. Verá, el yaqui que estamos cazando no solo mató a 3 soldados. Los mató mientras escoltaban una carreta de suministros a la reserva. Una carreta llena de medicinas y comida para los niños yaqui. Arturo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Si eso era cierto, entonces Halcón Veloz no era solo un fugitivo. Era un asesino que había robado a los niños de su propio pueblo. Pero algo en la historia de Romero no cuadraba. Algo en la forma en que los ojos del capitán no encontraron los suyos cuando contó la historia. Es difícil de creer, dijo Arturo con cuidado. Los yaquis que he conocido no harían... ¿No harían qué? La voz de Romero se endureció. ¿No masacrarían a 3 buenos hombres que intentaban ayudarlos? ¿No robarían medicinas a sus propios hijos? Hizo un gesto a sus hombres. Dispérsense, revisen cada edificio, cada escondite. Y recuerden, este salvaje está herido y es peligroso. Arturo observó impotente cómo los soldados comenzaban su búsqueda, empezando por el granero y avanzando sistemáticamente hacia la cabaña. Tenía quizás 10 minutos antes de que llegaran al dormitorio donde yacía inconsciente Halcón Veloz. Fue entonces cuando notó algo que le heló la sangre. Uno de los soldados llevaba una distintiva bolsa de cuero de fabricación yaqui, con el mismo intrincado bordado que había visto en la hija de Cielo Gris 7 meses atrás. Pero esta bolsa tenía manchas oscuras que parecían sospechosamente sangre seca. «¡Sargento Pérez!», gritó Romero, y Arturo se dio cuenta con horror que este era el hijo del comisario Pérez, del pueblo, un joven que Arturo conocía desde niño. «Muéstrele al señor Vega lo que encontramos». Pérez levantó la bolsa a regañadientes. Esta pertenecía a uno de los soldados muertos. Tenía sus efectos personales dentro, cartas de casa, una fotografía de su esposa. La voz de Pérez estaba tensa por la emoción. El salvaje la tomó como trofeo. Arturo miró fijamente la bolsa, su mente trabajando furiosamente. Algo andaba mal en esta imagen. En todos sus tratos con los yaquis, nunca los había visto tomar trofeos tan personales. Armas o caballos, tal vez, pero pertenencias íntimas como cartas y fotografías. Eso iba en contra de todo lo que entendía de su código de honor. «¿Puedo verla?», preguntó Arturo. Romero dudó. Luego asintió a Pérez, quien entregó la bolsa. Arturo la examinó cuidadosamente, observando la artesanía, el patrón específico del trabajo con cuentas. Había visto suficiente arte yaqui como para reconocer diferentes firmas tribales. Y esta bolsa no fue hecha por gente de Cielo Gris. El patrón estaba mal, los colores estaban mal, todo en ella estaba mal. «Esto no lo hizo nadie de la tribu de Cielo Gris», dijo Arturo con cuidado. «El patrón de cuentas está completamente equivocado. Me está llamando mentiroso». La mano de Romero volvió a su arma. «Estoy diciendo que puede haber más en esta historia de lo que...» Un estruendo desde dentro de la cabaña interrumpió a Arturo. Uno de los soldados había derribado algo en la cocina. Luego se oyó un grito: «¡Capitán, encontré algo!». El corazón de Arturo se detuvo.
Habían encontrado a Halcón Veloz, pero cuando el soldado salió de la cabaña, no arrastraba a un guerrero yaqui inconsciente. En cambio, sostenía una camisa empapada de sangre, la camisa de Halcón Veloz que Arturo había cortado para atender sus heridas. «Sangre fresca, señor», informó el soldado. «Aún húmeda. Y hay más en el dormitorio. Parece que alguien estuvo curando heridas». Romero se volvió hacia Arturo con una sonrisa más fría que una tumba en invierno. «Vaya, vaya, señor Vega. Parece que su neutralidad no es tan neutral como afirmaba». Arturo se dio cuenta con creciente horror de que acababa de caer en una trampa que estaba a punto de costarle no solo su vida, sino también la de Halcón Veloz. Y en algún lugar a lo lejos podría haber jurado que oyó el sonido de tambores de guerra comenzando a sonar. Arturo levantó las manos lentamente, su mente acelerada en busca de cualquier explicación que pudiera salvar la vida de Halcón. «Esa sangre es mía, capitán. Me corté partiendo leña esta mañana. Me clavé una astilla en la mano». Romero examinó las manos de Arturo con la minuciosidad de un hombre que había atrapado a muchos mentirosos. «Algo curioso sobre la sangre, Vega. La sangre fresca es de un rojo brillante. La sangre vieja se vuelve marrón». Levantó la camisa. «Esta sangre sigue roja como una rosa». Los otros soldados formaron un círculo holgado alrededor de Arturo, con sus rifles apuntando casualmente en su dirección, sin apuntar, pero lo suficientemente cerca como para enviar un mensaje claro. «Registren la cabaña de nuevo», ordenó Romero. «Cada habitación, cada armario, cada lugar donde un salvaje herido pudiera esconderse, y esta vez muevan los muebles». Arturo sintió el sudor brotar en su frente a pesar del aire frío de noviembre. Halcón Veloz estaba escondido bajo mantas en el dormitorio, pero estaba inconsciente y seguía sangrando. Si los soldados movían la cama o retiraban esas mantas... «Capitán», dijo el sargento Pérez en voz baja, «quizás deberíamos enviar un mensaje al coronel Díaz antes de...» «¿Antes de qué, sargento?» La voz de Romero tenía un filo peligroso. «Antes de arrestar a un hombre que está albergando a un asesino, antes de completar la misión que nos enviaron a cumplir». Pérez se movió incómodo. «Es solo que el señor Vega aquí tiene un acuerdo con las tribus. Si violamos eso sin la autorización adecuada...» «La única autorización que necesito», interrumpió Romero, «son 3 soldados muertos y un rastro de sangre que lleva a este rancho». Se volvió hacia Arturo. «Tiene una oportunidad de decirme la verdad, Vega. ¿Dónde está?» Arturo miró a los ojos fríos de Romero y supo que la verdad no le importaba a este hombre. Si Halcón Veloz era culpable o inocente, si mató a esos soldados o fue incriminado, Romero ya había decidido cómo terminaría la historia. «No sé de qué habla», dijo Arturo. Romero asintió lentamente como si esperara esa respuesta. «Sargento Pérez, tome a 3 hombres y comience por el dormitorio. Si encuentran lo que creo que encontrarán, celebraremos un juicio aquí mismo en este patio». La sangre de Arturo se heló. «¿Juicio?» «Así es. Juez, jurado y verdugo. Todo legal y adecuado». La sonrisa de Romero era como el filo de un cuchillo. «La pena por albergar a un asesino es la muerte, señor Vega, y la pena por asesinar soldados es una soga». Fue entonces cuando Arturo lo oyó. Un sonido que hizo que todos los hombres en el patio se congelaran donde estaban. Tambores de guerra, distantes pero inconfundibles, provenientes de la dirección de las colinas. El ritmo lento y constante que significaba que los yaquis se estaban movilizando para algo grande. Pérez palideció. «Capitán, si esos tambores significan lo que creo que significan...» «No significan nada», espetó Romero. Pero Arturo pudo ver la incertidumbre brillar en sus ojos por primera vez. La gente de Cielo Gris no arriesgará una guerra abierta por un guerrero renegado.
Pero Arturo sabía que era diferente. Esos tambores no solo señalaban una partida de guerra, anunciaban que Lobo Feroz, el padre de Halcón Veloz, había descubierto que su hijo estaba desaparecido. ¿Y si Lobo Feroz pensaba que la caballería había matado a su hijo? Los tambores sonaron más fuerte, y ahora Arturo podía distinguir un segundo ritmo uniéndose al primero. Luego, un tercero. 3 tribus diferentes, todas tocando tambores de guerra al mismo tiempo. Eso no había sucedido en la memoria de Arturo. La confianza de Romero comenzaba a resquebrajarse. ¿Cuántos guerreros comanda Cielo Gris?, le preguntó a Arturo. En un buen día, quizás 250. Arturo hizo una pausa, escuchando los tambores. Pero si está aliado con los otros jefes, estás viendo cerca de 800. Uno de los soldados de Romero maldijo en voz baja. Otro comenzó a revisar su munición. No atacarán a soldados, dijo Romero, pero su voz carecía de convicción. Lo harán si creen que asesinaste a uno de sus hijos, respondió Arturo. Y ahora mismo eso es exactamente lo que piensan. Los tambores cesaron de repente, y el silencio que siguió fue de alguna manera peor que el ruido anterior. En ese silencio, Arturo pudo oír algo que le heló el corazón. El sonido de muchos caballos moviéndose rápidamente por la pradera, dirigiéndose directamente a su rancho. La partida de rescate de Halcón Veloz estaba llegando, y venían en busca de sangre. El rostro del capitán Romero pasó de confiado a pánico en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó. Arturo ladeó la cabeza, escuchando el estruendo de los cascos que se acercaban. 5 minutos, quizás menos. ¡Maldita sea! Romero se giró hacia sus hombres. Olviden la búsqueda. Formen un perímetro defensivo alrededor de la cabaña. Pérez, preparen los caballos para una retirada de combate. Pero Arturo ya se estaba moviendo, dirigiéndose hacia su cabaña con determinación. Capitán, si quiere vivir durante la próxima hora, necesita escucharme con mucha atención. Romero agarró el brazo de Arturo. ¿A dónde cree que va? A salvarnos la vida a todos. Arturo se liberó. Esa partida de guerra no viene a negociar. Vienen porque creen que usted mató a Halcón Veloz. La única manera de detener una masacre es demostrarles que están equivocados. Albergando a un asesino, traicionando a mi propio... Al descubrir la verdad, la voz de Arturo cortó las protestas de Romero. Hay algo en su historia que no cuadra, capitán. Esa bolsa yaqui. La forma en que está tan ansioso por saltarse un juicio adecuado. El hecho de que esté aquí con solo 10 hombres persiguiendo a un asesino supuestamente peligroso. El sonido de los caballos estaba muy cerca ahora. Y ahora Arturo podía distinguir gritos de guerra individuales llevados por el viento. Los soldados de Romero se estaban preparando detrás de cualquier cobertura que pudieran encontrar. Pero Arturo podía ver el miedo en sus ojos. 10 hombres contra una partida de guerra yaqui era un suicidio. ¿Qué sugiere?, preguntó Romero, aunque su mano todavía estaba cerca de su arma. Sugiero que quizás Halcón Veloz no es el asesino que dice que es. Arturo se acercó. Y sugiero que cuando Lobo Feroz llegue aquí, será mejor que tenga una buena explicación de por qué su hijo se está desangrando en mi dormitorio. El rostro de Romero se puso blanco. ¿Cómo? Porque no soy idiota, capitán. El joven llegó herido y desesperado, balbuceando sobre los soldados que lo perseguían. Usted apareció una hora después con una historia conveniente sobre escoltas asesinados y medicinas robadas. Arturo hizo un gesto hacia la partida de guerra que se acercaba. ¿Suena eso como la respuesta a un simple crimen? ¿O suena como un padre que cree que su hijo fue emboscado? Pérez apareció junto al hombro de Romero. Capitán, tenemos jinetes viniendo de 3 direcciones. Parece que intentan rodearnos. Arturo sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
Si los yaquis se habían dividido en varios grupos, esto no era solo una misión de rescate, era una operación militar coordinada. Significaba que el propio cielo gris estaba involucrado, y significaba que la situación era mucho peor de lo que nadie había imaginado. «Hay algo que no me está contando», le dijo Arturo a Romero. «¿Qué pasó realmente esta mañana?» La mandíbula de Romero trabajó silenciosamente por un momento, y Arturo pudo ver la lucha interna reflejada en su rostro. Finalmente, el capitán habló, su voz casi un susurro. «No escoltábamos una carreta de suministros, escoltábamos a un agrimensor». La sangre de Arturo se heló. Un agrimensor, un hombre del gobierno enviado a trazar los límites de la reserva. Se suponía que los yaquis no debían saber eso. La confianza de Romero había desaparecido por completo ahora, reemplazada por algo que parecía vergüenza. Halcón Veloz nos sorprendió marcando árboles cerca de sus terrenos sagrados. Intentó detenernos y le dispararon por defender la tierra sagrada de su pueblo. No se suponía que sucediera así. La voz de Romero se quebró. El agrimensor entró en pánico y empezó a disparar. Halcón Veloz respondió en defensa propia. Mató al agrimensor y a 2 de mis hombres antes de que pudiéramos detenerlo. La verdad golpeó a Arturo como un golpe físico. Halcón Veloz no era un asesino. Era un joven guerrero que se topó con una conspiración gubernamental para robar más tierras yaquis. Los soldados asesinados fueron víctimas de una operación de agrimensura ilegal que nunca debería haber ocurrido. Y ahora Arturo estaba en medio de todo, atrapado entre un gobierno corrupto dispuesto a matar para encubrir sus crímenes y un pueblo que estaba a segundos de iniciar una guerra que consumiría todo el territorio. La partida de guerra alcanzó la cima de la cresta en ese momento. 25 guerreros yaquis con atuendo de batalla completo, liderados por un hombre que Arturo reconoció como Lobo Feroz. Detrás de ellos llegó otro grupo del este, y Arturo pudo ver nubes de polvo que indicaban un tercer grupo acercándose desde el sur. «Demasiado tarde para la verdad ahora», murmuró Romero, levantando su rifle. Pero Arturo ya se estaba moviendo, interponiéndose entre los soldados y los guerreros que se acercaban con las manos levantadas en el gesto universal de paz. Lo que estaba a punto de hacer detendría una guerra o la iniciaría, y tenía unos 30 segundos para averiguar cuál sería. La partida de guerra de Lobo Feroz se detuvo con estrépito a 50 metros de la cabaña de Arturo. Sus caballos resoplaban y pateaban con energía contenida. El guerrero que había engendrado a Halcón Veloz se sentaba erguido en su semental pinto, con el rostro iluminado por pintura de guerra negra y los ojos ardiendo con el tipo de rabia que proviene de un padre que cree que su hijo está muerto. Detrás de Arturo, oyó a los soldados de Romero revisar sus armas. Los clics metálicos de los rifles al ser amartillados mezclándose con susurros nerviosos. La tensión era tan densa que parecía respirar humo. Lobo Feroz habló en yaqui, su voz resonando por el patio como un trueno. Arturo no entendió las palabras, pero el significado quedó bastante claro. «¿Dónde está mi hijo?». Arturo dio 3 pasos adelante, colocándose directamente entre los 2 grupos armados. «Lobo Feroz», gritó en español, esperando que el guerrero entendiera. «Tu hijo está vivo». El efecto fue inmediato. La expresión de Lobo Feroz cambió de furia a esperanza desesperada. Detrás de Arturo, el capitán Romero maldijo en voz baja: «¡Idiota! Acabas de firmar nuestras sentencias de muerte». Pero Arturo lo ignoró, concentrándose por completo en Lobo Feroz. «Halcón Veloz está herido, pero respira. Está en mi cabaña». Lobo Feroz desmontó y comenzó a caminar hacia Arturo, con la mano apoyada en su hacha de guerra. Cuando habló, su español tenía un fuerte acento, pero era claro.
Soldados dicen que mató a sus hermanos. Soldados dicen que robó a niños. Los soldados mintieron, dijo Arturo simplemente. Las palabras flotaron en el aire como pólvora, esperando una chispa. Detrás de Arturo, oyó a Romero respirar hondo y el sonido de rifles siendo levantados. Del lado yaqui provino un murmullo furioso mientras Lobo Feroz traducía las palabras de Arturo a los otros guerreros. ¡Basta!, gritó Romero, dando un paso adelante con su rifle apuntando a la espalda de Arturo. No me quedaré aquí escuchando a este simpatizante de salvajes. El hacha de guerra de Lobo Feroz estaba en su mano y la levantó para lanzarla antes de que Romero pudiera terminar la frase. Los otros guerreros yaquis levantaron sus armas en respuesta y Arturo se encontró en medio de 25 flechas tensadas y 10 rifles levantados, todos apuntándose unos a otros. ¡Alto!, gritó Arturo, su voz cortando el caos. ¡Nadie se mueva! ¡Nadie dispare! ¡No hasta que escuchen la verdad! ¿La verdad? Llegó una nueva voz desde la dirección de la cabaña. ¿Que estos soldados son asesinos y ladrones? Todos se giraron para ver a Halcón Veloz parado en la puerta de Arturo, apoyado pesadamente en el marco, pero muy vivo. Su camisa había desaparecido, reemplazada por toscas vendas, y su rostro estaba pálido por la pérdida de sangre, pero sus ojos estaban claros y furiosos. Halcón Veloz habló rápidamente en yaqui a su padre, señalando hacia los soldados y luego hacia las colinas donde había ocurrido la agrimensura. Arturo observó cómo el rostro del Lobo Feroz se oscurecía con cada palabra hasta que la expresión del guerrero era como una tormenta a punto de estallar. Dice, tradujo Lobo Feroz para beneficio de Arturo, que estos soldados estaban haciendo marcas en árboles sagrados, marcando nuestros cementerios para que los hombres blancos los roben. El rostro del capitán Romero se puso pálido. Eso no es... Solo estábamos... Dice que el agrimensor blanco disparó primero cuando Halcón Veloz